Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro programa Impacto Comunal COVID-19, la amenaza continúa, que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío y su Consejo Regional en su versión 2021, a través de las pantallas de Laja TV Canal 5 y todas sus plataformas. En este capítulo continuamos conociendo el funcionamiento del servicio de urgencias del Hospital de Laja, específicamente la metodología utilizada para determinar la asignación de las ambulancias, información compartida por las enfermeras Nicole Jara y Diana Villegas. En el hospital, propiamente en la unidad de urgencia, nosotros contamos con 3 móviles. Estos 3 móviles no están disponibles durante todo el día. Hay un móvil que está disponible durante todo el día, que es el móvil de la unidad del SAMU. El SAMU es lo que atiende en el fondo las emergencias vitales que puedan surgir de usuarios que consultan vía teléfono, pero esta ambulancia es regulada por un dispositivo que no se encuentra en Laja, que es un dispositivo de Los Ángeles, que es el del Servicio de Salud, y en el fondo es regulado por un médico de Los Ángeles. ¿Qué pasa ahí? Un usuario llama, ¿cierto? Le hacen una serie de preguntas sobre su familiar o sobre la consulta que está efectuando por sí mismo, y dependiendo del nivel de emergencia se despacha o no ese móvil desde Los Ángeles. Siempre es importante que la información sea atingente y súper exacta, porque ¿qué puede pasar? Muchas veces pueden estarse efectuando 2 llamados, ¿cierto? Al mismo tiempo puede pasar. Entonces, obviamente ahí el móvil o el médico regulador, que es quien deriva la ambulancia, va a tener que priorizar, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona no entregó verazmente la información? Podrían no encontrar el domicilio, podría no tratarse una urgencia, y en el fondo eso sería ocupar un recurso que es muy valioso y que justo necesita otra persona. También se da que pueden necesitar apoyo de los móviles que tenemos acá, porque en Laja, en la unidad de urgencia también contamos con otros móviles aparte del SAMU. Tenemos la ambulancia tradicional y la ambulancia de día. La ambulancia tradicional es la que se regula desde el mismo hospital de Laja, que la regulamos nosotras como enfermeras de la unidad, y la despachamos para pacientes más estables en el fondo. Ya también cuentan con un profesional paramédico, pero esas las regulamos nosotros desde acá. ¿Qué pasa si la ambulancia del SAMU ya acudió a alguna emergencia y necesitan apoyo de otro móvil? Si nosotros tenemos el móvil disponible, también lo podemos despachar. Pero también hay que tener en cuenta que esos móviles los ocupamos para derivar pacientes hacia complejo, que es el Hospital de Los Ángeles, que estén en la urgencia o que estén en la unidad de hospitalizados. También se ocupa para trasladar pacientes dependientes a controles en horario hábil. También se ocupa para ir a hacer evaluaciones a domicilio de usuarios dependientes o usuarios que llamaron a la ambulancia del SAMU y SAMU no despachó porque no se consideraba una urgencia vital. Entonces también hay que, en el fondo, ordenarse mucho para poder atender las necesidades de toda la población, o tratar de hacerlo en el fondo, porque sabemos que Laja es una comuna con miles de habitantes. Entonces con 3 móviles obviamente a veces no da abasto. Nosotros tratamos de acudir a todos los llamados y se trata de priorizar también, se trata de explicarle a la población que si tienen la posibilidad de acudir por sus medios lo hagan. Puede ser que justo no haya ninguna ambulancia porque estén todas en Los Ángeles. Se trata de que eso no suceda, pero si por alguna razón justo habían 2 pacientes inestables que tenían que ser trasladados inmediatamente, va a haber un periodo de tiempo en que vamos a quedar sin ambulancia en la unidad de urgencia. ¿Qué pasa si se recibe un llamado, por ejemplo, ya que algún usuario tiene alguna persona inconsciente en su casa? Obviamente la prioridad es que tiene que recibir evaluación médica, y la evaluación médica no la puede recibir en domicilio. No le vamos a decir, sabe que espere, no sé, la hora, los 45 minutos que va a tardar en llegar la ambulancia, que tiene que ser sanitizada también, porque también hay que contar ese periodo de espera. Entonces ahí se le recomienda a los usuarios que traten de acudir por sus medios. Quisiera agregar algo. En realidad, la urgencia atiende mensualmente aproximadamente como 2.500 usuarios. De esas 2.500 atenciones mensuales, por estadística, deben ser unas 500, 600 de ambulancia. Ya la ambulancia fue un recurso que se instauró para pacientes que son dependientes, pacientes que necesitan camilla o pacientes que deben ser trasladados hacia el Hospital de Los Ángeles
con previa citación. Ya, aparte de la ambulancia tradicional, como mencionaba mi compañera, está la ambulancia de día. Esta ambulancia se encarga de hacer traslados dentro del AJA. Pero pese a la necesidad, esta ambulancia se ha visto en situaciones en donde deben trasladar pacientes hacia el Hospital de Los Ángeles. Estas dos ambulancias que mencionamos son reguladas por enfermeras del servicio de urgencia, junto con coordinaciones con medicina, con el servicio de atención primaria, porque es harta la población de Laja que hay que cubrir. Entonces, en tiempos de COVID, además hay que añadirle la sanitización, que corresponde a media hora después de cada paciente, ya sea sospecha o COVID positivo. Entonces, si el usuario tiene como traer a su familiar porque le subió la presión, le bajó el azúcar, y no hay móvil disponible, lo más sensato es que lo traiga, porque generalmente los móviles se hacen poco. Del mismo modo, nuestras entrevistadas nos invitan a continuar adoptando las medidas de prevención frente a la pandemia, reflexionando respecto de que las fases de apertura y proceso de vacunación no implica dejar de mantener las medidas de autocuidado recomendadas por las autoridades sanitarias, compartiendo además su impresión sobre la evolución de la pandemia. Creo que aquí hay cosas que ayudan, como por ejemplo el tema de la vacunación. Se invita a la población igual que se vacune, pero también recordar que estamos frente a una nueva cepa que no sabemos cómo se comporta, cómo puede llegar a afectar al organismo de una persona. Ya estar en fase 3 no significa obviar las medidas de precaución, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar reuniones sociales, pero la verdad es que en Laja es cosa de pasar por el centro y ver las filas del supermercado, ver las filas del cajero. Es importante que se tomen las medidas que se han estado llevando a cabo hasta ahora, el tema de la distancia social, insisto, lavado de manos, uso de mascarilla. Se ve mucha gente en la calle con la mascarilla abajo. Bueno, Laja no ha sido la excepción en el comportamiento del COVID a nivel nacional. Para hablar de todo esto siempre tenemos que tener en cuenta el término de la epidemiología, que es básicamente el comportamiento de una enfermedad en la comunidad. Cómo se manifiesta, en qué tipo de usuarios se da con mayor frecuencia, cómo se empieza a manifestar, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa es que tenemos que entender que el coronavirus ha tenido una curva de evolución en Laja, al igual que a nivel nacional. En ese determinado punto empezaron a disminuir los contagios y lo importante de destacar es que esa disminución del número de contagios fue en el fondo por la atención y por todos los cuidados que se empezaron a dar frente a la pandemia. O sea, el comportamiento de la comunidad aquí fue sumamente importante porque se hizo énfasis en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos, en el distanciamiento social, en la cuarentena, en el toque de queda, en la atención adecuada, ¿cierto? Que consulten en urgencias para que se les tome el PCR cuando fuera necesario. Todo esto de la mano de que se inició el plan de vacunación también. Todas esas cosas fueron las que fueron dando que epidemiológicamente se viera la evolución en el coronavirus y fuera disminuyendo el número de casos. Obviamente, ahora que entramos en fase 3, si no seguimos teniendo este mismo tipo de comportamientos, la curva va a volver a aumentar. O sea, esta curva va a la baja porque estamos tomando acciones en este momento. Si nosotros dejamos de tomar las acciones, obviamente la curva va a ir al aumento de nuevo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el énfasis en la comunidad, en que tienen que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Seguir con las normas de protección estándar, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, obviamente evitar las aglomeraciones y consultar en los servicios de urgencia cuando tenga la sintomatología que ya está en todas partes, en el fondo, que ya toda la gente conoce. Hay que recordar también que esto es un esfuerzo que se hace no solo del servicio de salud, no solo de, no sé, de la parte de educación, sino que también debe ser de la población. Cuando empezamos con esto del COVID hace 1 año y medio, ya se había estado conversando por parte de la directiva del hospital de cómo lo iban a abordar, cómo lo iban a enfrentar. Recordemos que se abrió el hospital de campaña, que finalmente tuvo que cerrar porque en ese momento no teníamos tantos pacientes contagiados
que necesitaban hospitalización, pero luego de eso fue como agosto más o menos, donde la curva creció exponencialmente y no daban abasto ni siquiera desde el hospital de Los Ángeles. Entonces este es un esfuerzo que se hace de todos los lados. También aquí se han visto estos bidones con agua que hay en el centro como para lavarse las manos. Entonces recordar que esto es un esfuerzo de todos, no solamente de nosotros, aquí son responsabilidades compartidas. Como añadir, en la urgencia se utiliza algo llamado elemento de protección personal, que se instauró apenas empezamos con la división de la urgencia, que habla de pechera, guante, mascarilla al momento de atender a todos los usuarios. Estos elementos se cambian entre cada atención, no se reutilizan. Entonces, muchas veces cuando llegan pacientes graves, recibimos el comentario de, pero ¿cómo te estáis vistiendo? Si mi paciente viene grave, hay que entender que también es para protegerlos a ellos, no solamente a nosotros, sino que a ellos también. Cerrando su intervención, nuestras entrevistadas nos entregan ciertas recomendaciones para los usuarios que asisten al servicio de urgencia de nuestro hospital. O sea, en el fondo, lo mismo que hemos hablado todo este tiempo, que la gente tenga paciencia al acudir a los servicios de urgencia, que valoren la real necesidad de sus consultas y que una vez estando ahí también tenga la consideración ética de que si ven obviamente que hay algún usuario que está en un estado más crítico que ellos, tengan la empatía de entender que quizás van a tener que esperar un poquito más por la atención que esa persona, pero la atención se les va a dar igual. Y en el fondo esa es la consideración ética que tenemos nosotras como funcionarias, todos nuestros colegas que están allá, el personal de paramédicos, el personal de guardias, las auxiliares de servicio, todo. En el fondo es una atención súper integral que se da ahí, un equipo, claro, que en el fondo está trabajando 24/7, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Sí. En ese horario se concentra la mayor cantidad de consultas de usuarios. Y en el fondo también es súper complejo porque, claro, el servicio de urgencias atiende 24/7, pero la unidad de rayos no atiende 24/7, la unidad de laboratorio atiende en ciertos horarios para efectuar el envío de las muestras COVID, pero no se analizan muestras de otro tipo, como de sangre o otro tipo de fluidos en el fondo de usuarios, para otorgar atención. Entonces, al momento de definir conducta en la unidad de urgencias, a veces se hace súper complejo por las horas en las que consultan los usuarios. Entonces, si una persona, no sé, consulta por algo, hay veces que nosotros no vamos a tener exámenes para poder definir conducta, y ahí es donde se tiene que efectuar una derivación o citar al usuario a otro día, que también genera molestia. A continuación, la enfermera Estefanía Gibson, encargada del programa de salud cardiovascular y la unidad de pacientes crónicos, nos entregan antecedentes del funcionamiento de dicho programa en tiempos de pandemia. Sí, bueno, yo durante la pandemia asumí este rol de encargarme del programa de salud cardiovascular y la unidad de crónico, que más que nada tiene que ver con el adulto y el adulto mayor. Ya durante la pandemia todo el hospital tuvo que sufrir una reestructuración en cuanto a la organización. Atención primaria se tuvo que volcar completamente a lo que era el COVID y a cubrir las necesidades en el domicilio. Así que todos los estamentos tuvieron que, como les decía, reorganizar todas sus prioridades, y tuvimos que suspender los controles crónicos, que es lo que la gente, la mayor población es la que está en estos programas. El flujograma del cardiovascular funciona médico, enfermera, nutricionista. Esos son los 3 profesionales principales que atienden a estos pacientes, que son los que tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, que son las enfermedades asociadas al colesterol, y en adultos mayores, población sobre 20 años. En época normal nosotros teníamos estos controles cada 3 meses, el paciente tenía su examen, su electrocardiograma anual, y durante el 16 de marzo del año pasado se suspendió todo, ya sin exámenes, sin electro, se aseguró solamente la receta del paciente, y como le digo, todo el estamento, enfermería, nutrición, médicos, volcados a lo que era el COVID. Después tuvimos que empezar a retomar, y ya en octubre, septiembre empezamos a retomar poco las atenciones, porque también veníamos con una nueva realidad.
distinto por el aforo, ¿cierto? El rendimiento de las atenciones. Si antes yo como enfermera atendía a un paciente en 20 minutos, empezamos con un rendimiento de 1 hora. Eso significa que yo si en un día atendía a lo mejor 15 pacientes, ahora voy a atender 5 en el día, ya, porque tengo que asegurar que el aforo afuera, las distancias se cumplan, los procesos de desinfección. Así que la población cardiovascular acá es la más grande, ¿ya? Y a nivel nacional. Entonces no alcanzábamos a cubrir toda la población y se empezaron con los descompensados, que se iban llamando, por lo menos tener un control, los exámenes, domicilio mucho a los adultos mayores, haciéndole los controles, exámenes, y enfermera, médico, todo lo que se podía cubrir. Desde el 16 de marzo hasta más o menos septiembre, octubre, estaba todo suspendido. Solamente lo que es, digamos, el control cardiovascular en sí. Ya se habían descompensaciones, generalmente avisaban al hospital de alguna u otra forma, enfermera o IRS, qué sé yo. Si el paciente estaba descompensado, receta se empezó, antes se hacía cada 9 meses durante el control, ahora se empezó a hacer 1 año, y si el paciente, por ejemplo, quedaba, su receta se había vencido, farmacia la perpetuaba, digamos, se trató de asegurar a todos los pacientes su receta. Así se ¿ya? hizo. Así, claro. Ya, vale. Que es lo que se tuvo que hacer, digamos, netamente por la contingencia, no era lo ideal, pero era lo que teníamos más a mano. Ya conscientes de que en algún momento teníamos que recuperar los controles, pero los medicamentos siempre estuvieron, ¿ya? En octubre empezamos esta reactivación muy, muy de a poquito, por lo menos que tuviera un control anual con un profesional, a lo mejor no los 3, y evaluando según exámenes, según cada situación de paciente, que hay como cuál era el trabajo de joyería, ir viendo, buscando, porque es una población de 3.000, 4.000 pacientes, cómo ir rescatándolos para mantenerlos compensados. También tratando de educar mucho a través de las redes sociales, que muchos pacientes venían años con estos controles, saben cómo cuidarse, o sea, el paciente diabético sabe cómo cuidarse, sabe cómo tiene que tener su alimentación. Entonces un poco uno trataba de que todo este trabajo que se hizo previo a la pandemia con los pacientes que vienen años con descompensaciones, con tratamiento, aplicaran todos estos cuidados, correcto. ¿Ya? Que al parecer no se vio mucho porque tenemos mucha descompensación, ¿ya? Los diabéticos sobre todo, que a lo mejor estaban compensados y ahora están con niveles súper altos, lo que se genera en riesgo de accidentes vasculares, infarto, que es lo que ahora también nos asusta a nosotros como comuna. Las estadísticas nos muestran esta elevación y estamos preocupados por eso. O sea, nosotros tenemos el COVID por un lado, que gracias a Dios ahora está bajando, o sea, tenemos pacientes activos poquito, 4, y reportes diarios casi en 0 generalmente. Pero esta pandemia que se nos viene ahora, que es los pacientes descompensados. O sea, hablamos de que un paciente, el diabético de hemoglobina glicosilada, no sé si la gente más o menos la conoce, tienen que estar en 7% y estamos en pacientes con 16%. Infarto, accidentes vasculares principalmente, que como le digo es lo que ha subido en muerte en nuestra comuna durante el año pasado y lo que estamos más preocupados. Así que estamos reactivando la atención primaria, aumentando los cupos, volviendo al flujograma inicial, digamos, de a poco, tratando de disminuir los rendimientos, volver a atender en 1 hora más gente. Los exámenes estamos retomando más también, laboratorio también como unidad ha mostrado, ha tenido que ocupar otros lugares para poder atender a más gente. Electrocardiogramas, que durante el año pasado nada, hace un mes más o menos empezamos a retomar, pero también casos específicos, o sea, pacientes hipertensos descompensados, preoperatorios, porque por otro lado las operaciones en el complejo se están retomando también, la toma de PCR por búsqueda activa. Entonces son hartas prestaciones que ahora vienen llegando a atención primaria que también tenemos que abarcar. Ya, electrocardiograma, como les decía, para que la gente sepa, porque en general igual muchos preguntan, los adultos mayores sobre todo por su electrocardiograma. El electrocardiograma en el cardiovascular funciona como pesquisa, ya se toma anualmente para ir en época normal, ya. Asimismo los exámenes 1 año cada 6 meses, ya. El año pasado no se tomaron electrogramas, digamos, por pesquisa, y ahora ya estamos viendo a los hipertensos que están descompensados, que son los más riesgosos para generar alteraciones, digamos, cardíacas, y los preoperatorios. Ya esos pueden pedirse ahorita en crónicos. La unidad de crónicos, que está ahora, que igual cambió, o sea, la organización del hospital, los lugares, está todo cambiado. Pues la gente que ha ido a urgencia, la urgencia respiratoria, la no respiratoria nos ocupó todo lo que es el espacio de crónico, donde la gente se tomaba el electro también.
donde se tomaba exámenes, entonces esos espacios ya no los tenemos. Entonces, en otro box tenemos que hacer múltiples cosas que también generan riesgo. Entonces a veces la gente pregunta, chuta, ¿por qué no me están tomando el electro? Es por eso, nosotros igual es un riesgo para ellos que aumentemos así los cupos, las salas de espera llenas y hay más riesgo de contagio, y eso también hay que tenerlo como en conciencia. El adulto mayor uno evalúa autovalencia, evalúa otras cosas aparte del cardiovascular, pero viendo cómo fue durante la pandemia y ahora actualmente, el adulto mayor siempre presentó más preocupación. Ya ellos venían, como usted decía, con su estructura, se cuidaron mucho en la casa, estaban constantemente llamando a los familiares, y ahora cuando se reactivó, ellos fueron los más preocupados o los que más querían retomar sus controles. O sea, si uno lo llamaba para venir al hospital a tomarse un examen, a su control, ellos felices, no, voy cuando quiera. Hay algunos que presentan más miedo, obviamente, y que se está tratando también de llegar a los domicilios. Ya nosotros tuvimos durante 2-3 meses a 3 enfermeras volcadas totalmente a los adultos mayores en domicilio, y ahí logramos cubrir una parte de la población adulto mayor bastante completa, casi la totalidad, para evaluar lo cardiovascular y lo de la funcionalidad del adulto mayor, que es importante. Pero claro, el adulto mayor mucho más comprometido con su salud que el adulto joven, ya que también por el tema del COVID fueron al principio como, no, yo no tengo comorbilidades, no tengo enfermedad, entonces muy despreocupados, pero después empezamos a ver que la realidad era distinta, que ya el COVID no tiene que ver con que si soy crónico o no, que a una paciente joven, deportista, lo puede matar igual, digamos. Es una enfermedad nueva, por un lado hay respiratorias, por otro lado vasculares, pacientes que estuvieron con COVID y después hicieron accidentes vasculares, entonces se han ido descubriendo algunos que muy como si nada, posiblemente lo tuvieron, nunca supieron. Correcto. Pero también hay una población que la tuvo y que nosotros de repente nos sorprende, chuta, vienen con síntomas que uno no sabe qué esperar mucho, porque como es una enfermedad nueva, se está estudiando constantemente, tenemos casos de pacientes que han quedado muy secuelados, no respiratorios, sino que por el tema vascular, claro, o se acentúan ciertas otras cosas. Entonces eso es lo que tenemos que vigilar también ahora. La gente, claro, tiene esa noción un poco de que los dejamos botados, de repente uno escucha, chuta, yo no tengo control hace 1 año o 2 años, que efectivamente es así, y que una pandemia nos llevó a eso, o sea, no teníamos otra forma, era suspender todo y abarcarnos a eso. Pero la persona que iba allá decía, no sé, generalmente los familiares, ¿sabe qué? Mi abuelo, mi mamá está de tal forma, no era como que uno no hacemos nada, o sea, se iba allá, se evaluaba, se llamaba por teléfono, se hacía un seguimiento, efectivamente se suspendieron los controles, pero es porque se tuvo que hacer así, porque había esta pandemia mundial, claro, y teníamos que abarcarnos a eso. Siempre conscientes de esta otra población, en un momento no se hicieron los controles presenciales, pero se hacían seguimientos telefónicos. Nos encontramos ahí con otro problema, que la gente tenía malos los teléfonos, tenía malas las direcciones, llamábamos a todos los celulares, no contestaban, íbamos a los domicilios, no se cambió, entonces hubo gente que no pudimos llegar por eso también. También esa es una invitación a la gente a que cuando vaya al hospital actualice sus datos. O sea, ahora nosotros vimos la importancia de tener los datos actualizados para llamar, para saber para comunicar a lo mejor algo del COVID, algo de venga a buscar medicamentos, venga a buscar exámenes. No pudimos dar con eso porque tenían direcciones malas, teléfonos malos, así que la población en SOME que vayan a cambiar también, actualizar sus datos. Súper importante el teléfono y la dirección. Yo creo que ahora con los nuevos recursos que tenemos, que también antes teníamos una cierta cantidad de profesionales y ahora por la pandemia hemos tenido más recursos para tener más profesionales, más móviles también, quizás hemos podido llegar a más población y hacer rescate, no solo producto de la pandemia. Ya había mucho paciente que fue inasistente previo a eso, que venía descompensado hace un montón de años, y ahí hemos podido recuperarlos también. El llamado también es a las personas que saben que tienen una patología, que están en crónico y que no han tenido sus controles, ya sea por la pandemia, porque estaban inasistentes de antes, porque se fueron a otra comuna, porque mucha gente igual se fue a lo mejor a un adulto mayor a la casa de su hijo, de su hija, y ahora viene volviendo, que se acerque al hospital, que llame al hospital. Hay páginas también en Facebook, en Instagram, de diferentes programas. Por ejemplo, en enfermería tiene a Enfermería PS, que generalmente hay varias personas que mandan sus dudas o que no han tenido los controles, envían un mensaje y nosotros lo rescatamos inmediatamente. O sea, ahora
También el objetivo es empezar a rescatar a toda esta población que ha estado inasistente, para empezar a controlarla, porque como le digo, ya empezamos a reactivar, y la idea es empezar a tener nuestra población totalmente controlada. Hemos compartido antecedentes del funcionamiento del programa de salud cardiovascular y la unidad de pacientes crónicos junto a su encargada, enfermera Estefanía Gibson, quien nos ha descrito cómo la pandemia ha afectado el normal desempeño de dicha unidad, especialmente en el segmento de adultos mayores de nuestra comuna. Antecedentes que llegan a sus hogares a través de las pantallas de Laja TV Canal 5 y en todas sus plataformas, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío y su Consejo Regional, en su versión 2021. La invitación es para contar con su compañía nuevamente en nuestro próximo capítulo de Impacto Comunal COVID-19. La amenaza continúa. Será hasta una próxima oportunidad.